Hola, muy buenos días. Soy el pastor José Romero, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Y los invito a que se queden con nosotros, escuchen el mensaje de la palabra de Dios, con la promesa de que Dios le va a bendecir el día de hoy. También les extendemos la invitación a que nos acompañen los domingos de 11 a 12:30 a alabar y a glorificar el nombre de Dios aquí en nuestro templo, la Iglesia Bautista Emanuel. Nuestra dirección es el 879 norte de la calle Perkins en Nogales, Arizona. También le extendemos la invitación a que se suscriban a nuestro canal. Por favor, hágalo para que usted pueda recibir los mensajes de la palabra de Dios. Nuestro deseo es que la paz de Dios reine en sus corazones. Dios los bendiga. Bueno, pues les voy a pedir ahora, hermanos, que me ayuden, porque vamos a entrar a la palabra de Dios. Quiero, hermanos, que Dios utilice mis labios, mis pensamientos, mi corazón, para compartir el mensaje de la palabra de Dios, que ustedes sean edificados juntamente conmigo, y que los oigan sean edificados también, los que vean de los videos sean edificados por la palabra de Dios, precisamente por eso, porque es palabra de Dios, no es mi palabra, es palabra de Dios. Entonces, otra vez, hermanos, vamos ahí a Ageo, que es el Antiguo Testamento. Estamos familiarizados con Mateo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, pues ya, como les dije, en el Antiguo Testamento se divide en Malaquías por una parte y Mateo en el Nuevo. De ahí de Malaquías cuente 1, 2 y el tercero va a ser Ageo. Va a ser Malaquías, Zacarías y Ageo, que son por lo regular, hermanos, 2 páginas, una página. Y entonces ahí abra de su Biblia. Le vamos a dar lectura del capítulo 2, versículo 10, y vamos a leer hasta el versículo número 14. Y háganme el favor, se ponen de pie, y después de esto vamos a orar. Pónganse de pie, hermanos, y dice así la palabra de Dios. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, pregunta: ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrece es inmundo. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y Creador de la tierra, Señor, una vez más me arrepiento, Señor, de todos mis pecados, de mis faltas. Te pido, Señor, que examines, me hagas conocer, Señor, mis caminos, y pueda yo, Padre, arrepentirme y apartarme del mal. Te ruego, Padre, que tu gracia, tu amor me den, Señor, la capacidad, la libertad, Señor, para hablar tu palabra. Te pido que tu palabra, Señor, nos edifique, nos transforme, nos cambie, abra nuestros ojos, Señor, y que producto de eso, Señor, cambie nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, porque tú eres un Dios santo
y merece, Señor, que nosotros vivamos también en santidad. Te ruego, pues, Padre, una vez más, claridad, y te pido, Señor, que tu palabra llegue hasta lo más profundo del corazón de tu pueblo, de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Tomen su lugar, hermanos, gracias. En realidad, hermanos, este capítulo, esta parte de la historia de Israel, este suceso abarca del 10 hasta el 19. Solamente le di lectura a los primeros versículos, porque en el último versículo está el tema central. Bueno, les recuerdo, hermanos, que hemos venido estudiando sobre este libro, Ageo. Les recuerdo también, hermanos, que esta historia trata, hermanos, de Israel con Dios. Esto es después de que Israel fue tomado cautivo y estuvo cautivo por 70 años. Dios, en su benevolencia, devolvió a algunos de Israel a sus tierras, y estando ahí, hermanos, estando ya en sus tierras, Dios ordena al pueblo que reconstruyan los muros de la ciudad, que echen los cimientos del templo. Y luego, hermanos, acá en Ageo estamos viendo que Dios les está dando la instrucción. Después de que hicieron los cimientos del templo, pasaron 15 años. Me repito, como la semana pasada, solamente para recordarles, 15 años pasaron y ahora Dios les habló. Ahora Dios habló por un profeta de nombre Ageo. Y ahora, hermanos, el primer llamado fue para hacer recapacitar el pueblo, sacarlos de su apatía. Se habían olvidado, hermanos, de la razón por la cual Dios los había devuelto, se habían olvidado de sus pactos, y el pueblo estaba, hermanos, frío, por decir así, frío. Bueno, entonces, hermanos, Dios habla en esa ocasión, los hermanos reaccionan, obedecen a Dios, empiezan a ir a las montañas, a preparar todo para comenzar la obra. En eso, hermanos, parece un mes después, el pueblo comenzó a desanimarse. Viene palabra de Dios por profeta Ageo y los consuela Dios y los anima, diciéndoles: yo estoy con vosotros. Mía es la plata, mía es el oro, yo voy a estar con ustedes. Y así como miraron la gloria del templo aquel pasado, pues este nuevo edificio, este nuevo templo que vamos a construir, dice, su gloria va a ser mucho más grande que la del anterior. Pero Dios les dice: adelante con la obra, yo estoy con vosotros. Ahora Dios manda a su mensajero por tercera vez. Tercera vez Dios envía palabra al pueblo de Israel. Ahora han pasado del último mensaje a han pasado 2 meses. Han pasado 2 meses y Dios tiene la necesidad, hermanos, de hablar al pueblo una vez más. Dijimos, hermanos, que el propósito de Dios hablarle a Israel era que construyesen el templo. Y ustedes y yo entendemos que el templo era el centro de la vida religiosa, espiritual, era en ese lugar donde se ofrecían sacrificios a Dios. Bueno, era el centro, hermanos, de las ceremonias, de la fe judía. También, hermanos, en ese lugar estaba la presencia de Dios, literalmente, en un lugar de aquel templo llamado lugar santísimo. Entonces, vemos que es súper importante, entonces, hermanos, que se construyese aquel edificio, por todas las implicaciones que traía aquello. Bueno, ahora en este tercer mensaje, hermanos, Dios le da palabra otra vez a su siervo, y ahora Dios, hermanos, una vez más le habla a Israel. Y si recuerdan el primer mensaje, había una palabra que se repetía varias veces, una frase, y aquella frase era la palabra: meditad en esto,
meditad ahora en sus corazones, meditad. Ahora, ¿saben qué, hermanos? En este tercer llamado que Dios hace a Israel, se vuelve a repetir eso. ¿Y cuántas veces se dice, hermano? 3 veces se dice. Entonces, hermanos, cuando yo leo estos versículos, yo entiendo que Dios, hermanos, está firme en eso que le está diciendo a Israel. Está firme, está determinado a que se haga su voluntad en eso, hermanos. Y Ageo lo repite 3 veces y le dice ahora otra vez a Israel: meditad ahora en esto. Cuando algo se repite en la Biblia, hermanos, eso denota para nosotros, cuando usted lea un segmento de la Biblia, eso quiere decir esto es muy importante. Y sobre todo cuando se repite en un segmento pequeñito, 3 veces lo mismo, esto es extremadamente importante. También, hermanos, cuando una frase se repite en la Biblia, también nos está diciendo a nosotros: hey, esta es la idea central, esto es el propósito principal. Entonces, hermanos, esa misma palabra a nosotros nos dice, como claramente le decía a Israel también, que Dios se proponía corregir una forma de pensar, una actitud o un comportamiento de Israel. Dios estaba determinado en corregirlos y les habla, hermanos, como su pueblo que Él amaba, y les dice: meditad, reflexionen en esto, piensen en esto. Ahora, ¿por qué es necesario entonces que meditaran ellos en eso? Que reflexionaran ellos en eso. Bueno, hermano, hay unos capítulos en el Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo le dice a unos hermanos que él tenía temor de que Satanás los hubiese enredado, los hubiese engañado, los hubiese envuelto en sus estratagemas, en sus mentiras. Dice: así como engañó Satanás a Eva. Entonces, hermanos, Dios está mirando que Israel ha caído en lo mismo. Y entramos aquí, hermanos, al campo de la doctrina. Entramos aquí al campo de los pensamientos, de las ideas. Entonces, es una idea, es algo que trae Israel en la mente, hermanos, lo que Dios quiere sacar de raíz y ponerlo correcto. Una forma de pensar equivocada de parte de Israel. Muy bien. Rápidamente, hermanos, vamos con la historia. Para Dios hacer recapacitar a Israel, hermanos, Dios escoge. Mire qué tan bueno es Dios. Podía haberle Dios dicho lo que estaban haciendo bien y mal así rápido y ya. Pero Dios escoge, hermanos, y les hace 2 preguntas. Y les hace preguntas que tienen que ver con la ley, la forma en que ellos tenían de adorar a Dios, sus leyes ceremoniales. ¿Y qué son estas leyes ceremoniales? Bueno, hermanos, cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que Dios ordenó a Moisés y le dio a Moisés diferentes leyes. Y eso es muy importante. Cuando usted lee eso en el Antiguo Testamento, muchas veces usted lo lee y se pasa rápido porque parecen cosas repetitivas y no tienen mucho sentido, porque pareciera que nosotros no adoramos igual. Más están ahí, hermanos, como sombra y figura de lo que habría de venir, de Cristo y de ahora de la iglesia. Bueno, pero cuando Dios hizo un trato con Israel, Dios no le permitió a Israel que lo adoraran como el resto de la gente adoraba a sus dioses. No, dices: yo soy santo. También el Señor les dijo: también su manera de vivir tiene que ser santa, tienen que reflejar quién soy yo, al Dios que ustedes sirven, al Dios que ustedes adoran. Entonces, no podía nada más Moisés presentarse delante de Dios vestido como él quisiera, a la hora que él quisiera, cuando él quisiera. No podía ofrecer Moisés ni Aarón cualquier sacrificio, tenía que hacer lo que Dios había dicho que tenía que hacer. Sus sacrificios tenían que ser limpios, puros, perfectos. Cuando se ofrecía un corderito, no podían ofrecerle a Dios a un animalito enfermo, o que tuviera diversos colores, o a un animalito ya
viejo, no, tenía que ser lo mejor, de lo primogénito tenían que ofrecerle a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está enseñándole a Israel que Dios es un Dios santo, que Dios no es como los otros dioses a los que ellos servían en Egipto. Entonces les pone reglas y estatutos. Entonces, hermanos, el Dios le dio reglas a Moisés de cómo Dios quería ser adorado, porque el pueblo no iba a decidir cómo adorar a Dios. Dios decide cómo Él debe ser adorado, cómo, cuándo y qué se le va a ofrecer y qué cosa acepta Él y qué cosa no acepta Él. Tan en serio estaba esto, hermano, que unos hijos de Aarón entraron sin que fuera el tiempo correcto y quisieron ofrecer delante de Dios un sacrificio que Dios no les pidió. Y tan en serio estaba Dios en su santidad, hermanos, y para recalcarle a Israel su santidad, que esos dos hijos de Moisés, chamuscados inmediatamente. Y Dios le dice a Aarón, por boca de Moisés, le dice: ve y dile a Aarón que ni llore, que no haga luto, que no haga ninguna de esas cosas. Entraron allí y me ofrecieron algo que yo no les pedí. Entonces vemos que Dios estaba en serio con Israel en estos asuntos de que Él era diferente a los otros dioses, que nuestro Dios es santo y no se le ofrece lo mismo que a los demás, inmundicia, absolutamente que no. Entonces, hermanos, en estos términos era como se iba a llevar a cabo la relación con Dios. Así es como el pueblo iba a interactuar con este Dios santo, con este Dios verdadero. Enseguida, hermanos, después de mencionarles esto, del porqué de las leyes ceremoniales, también quiero que sepan que había leyes morales. El comportamiento de la gente era importante también, no solamente lo que le ofrecían, sino su vida personal. Por ejemplo, hermanos, el pueblo podría ofrecer a Dios, por ejemplo, lo que el pueblo podría ofrecer a Dios, y cómo lo ofrecería, y las maneras que serían presentadas sus ofrendas, sus animalitos, todo eso, hermanos, tenía que ser de una manera, tenían que ser perfectos, tenían que estar limpios, no podía ser cualquier animal. Bueno, me repetí en eso, ¿verdad? Ahora, vamos a Ageo capítulo 2, 12 y 13, les repito las preguntas que Dios les hizo, porque tienen que ver con estas leyes ceremoniales, y les dice: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, vino, aceite o cualquier otra comida, ¿aquello será santificado? Y respondieron los sacerdotes: no, porque esa era una de sus leyes, hermanos, de que aquella carne o aquello que había sido consagrado a Dios tenía que ser solamente para Dios, y no lo podían tocar con manos inmundas, o no lo podían tocar objetos inmundos. También, hermanos, les hace otra pregunta. Dijo Ageo: si un inmundo a causa de muerto, esto quiere decir, si alguna persona, un familiar suyo falleció, o un amigo, y estuvo ahí donde estaba el muerto, y tocó al muerto, dice, a eso se refiere, a causa de muerto, dice, tocar en una de las cosas que son santas, que van a ser ofrecidas a Dios, ¿será inmunda o no será inmunda? Y los sacerdotes dijeron: inmunda será, ya no es aceptable delante de Dios. Inmundo quiere decir impuro, está contaminado, ya no sirve. A Dios se le ofrece lo mejor, lo perfecto, lo puro. Bueno, entonces, hermanos, ya expliqué sobre estas leyes ceremoniales y por qué ellos tenían que entregar todas estas cosas. Bien, Dios le dice entonces a Israel palabras muy fuertes, palabras duras, hermano. Dios le dice a los israelitas, hermanos, Él dice: pues así como son inmundos la carne que tocó otro objeto, así como es inmundo lo que otra persona tocó porque estuvo en contacto con un difunto, de cualquier clase que fuese aquello que había muerto, animal o que fuera,
Dice, y aquello fue inmundo. Así es este pueblo. Les está hablando así, duro, hermano, duro. Les dice, así son este pueblo y todas sus ofrendas. El Señor está diciendo, me son inmundas. Eso es lo que les está diciendo. Bueno, Dios les explica, hermanos, por qué. Dios nos da a entender por qué le dijo eso a Israel. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo con Israel? Bueno, una, hermanos, que logramos entender es que tenían ellos la idea errada de que si ellos llevaban sacrificios o entregaban sus ofrendas, las demás cosas que habían hecho en su vida ya no importaban delante de Dios. O sea, que si yo le llevaba y le ofrecía a Dios esto, si yo le entregaba mi servicio a Dios, en este caso, si yo empezaba a construir el templo, todo lo demás quedaba olvidado. Ya, no hay problema. Yo podía seguir haciendo y viviendo como sea, no importaba, porque yo ya estaba sirviendo a Dios. Esa es la idea de los israelitas. Ahora, otra cosa más. Ellos pensaban también, hermano, que si construían su casa cerca del templo, cerca de los cimientos que se habían echado, que porque la casa de Dios era santa, ellos también iban a ser santos así, que la santidad se transmitía. Entonces, hermanos, Dios les aclara, no, la inmundicia, el pecado sí se transmite. Tú te manchas andando, juntándote con personas que hacen el pecado, tú te manchas de pecado, les dijo el Señor. Y haces cosas inmundas, quedas inmundo, hay que limpiarse. Pero porque tú pongas tus manos inmundas en algo santo, no quiere decir que tú automáticamente te santificas. Absolutamente que no, les dice el Señor. Entonces, hermanos, ellos pensaban que construyendo eso cerca de ahí, bueno, ya eran automáticamente santos. Tengo un conocido, unas personas de hace mucho tiempo atrás, que me tenían esta idea. Decían ellos, si hay un sacerdote en la familia, y este hombre sigue a Dios, toda la familia es salva, porque tenemos un sacerdote en la familia. Falso, ¿dónde dice eso? Bueno, luego conocí a un señor que es de un país extranjero, y el Papa es de ese país. Y yo le estaba hablando de Cristo, y en ese tiempo surge que el Papa pone un nuevo Papa. Y dice él, es que si el Papa es de tal parte del mundo, entonces todos los de esa parte del mundo ya la tenemos hecha. Pues así pensaban los judíos. Y el Señor le dice, no, al contrario, si tú vienes y me ofreces a mí algo y tú estás viviendo en inmundicia, lo que tú ofreces es inmundo. No se santifica, no, tú lo echas a perder. Un ejemplo, una otra ilustración. Si usted trae en sus manos tizne, ceniza, y usted toca algo blanco, dígame usted, ¿se blanquea más aquella ropa, aquella cobija, o se tizna? Se tizna. Pues así le está diciendo el Señor a Israel. Ellos no comprendían esto, pero estaba tan en serio el Señor en esto, hermanos, de hacerlos reflexionar en esto. Y ahora les habla fuerte, hermanos, pero les habla Dios por amor. Porque ¿qué necesidad Dios tenía de estar batallando con este pueblo, con esta gente? ¿Qué necesidad? La única cosa que yo puedo ver aquí es el amor de Dios. Nada más, hermano. Los amaba Dios y los estaba corrigiendo por eso mismo, porque los amaba. Entonces, tan en serio estaba Dios que les dice en el 2:15, ahora pues, meditar en vuestro corazón desde este día en adelante, dice, y luego le dice, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo. Antes de que ustedes empiecen a poner las manos ahí, mediten en esto. Eso quiere decir, reflexionen, recapaciten, tomen una decisión y anden por el buen camino. Así de sencillo, eso les está diciendo Dios.
Ellos habían estado viviendo, hermano, impíamente. Habían estado llevando ofrendas, así como decía la ley de Moisés, pero ellos estaban viviendo impíamente. Ahora, sus vidas, sus ofrendas, perdón, no estaban sustentadas con una buena vida. Era algo hasta ilógico. Llevaban algo santo el día sábado, pero el resto de la semana vivían inmundamente. Como ya repetí, Dios los invita a reflexionar, pero enseguida hay otros versículos, Dios les invita a reflexionar sobre las consecuencias que había traído, hermanos, a Israel la desobediencia. Acuérdense, les dice el Señor. Sufrieron hambre, pasaron por todas estas cosas. Recuerden. Y hermanos, tiene lógica, tiene sentido. Cuando una persona vive en pecado, ¿hay consecuencias o no hay consecuencias? Claro que hay consecuencias. Y malas, negativas, dolorosas. Y dice usted, no, pero es que yo ya me convertí a Cristo. Pues si usted hace el pecado y vive en pecado, va a recibir las mismas consecuencias que un mundano. Si yo voy y robo ahorita, y ahorita aquí estoy hablando como pastor, pero luego salgo y voy a una tienda y asalto la tienda esa a mano armada, ¿usted cree que la policía va a decir, no, pues es que es pastor, lo vamos a dejar hacer? No, hermanos, hay consecuencias. Bueno, pues el Señor le dice, reflexionen en esto. Esto es, no porque Dios los quería asustar, porque mucha gente así reacciona. Es que cuando nos dicen eso es porque nos quieren asustar, nos quieren manipular. No, es que es muy sencillo. Si uno obra mal, le va mal. Si uno anda en pecado, recoge sufrimiento y recoge dolor. Así de sencillo. No necesitamos complicarnos. Ahora, hermanos, al fin Dios, creo yo, seguro de que el pueblo iba a recapacitar. Los últimos versículos, Dios le dice a Israel que Él los bendecirá. Él les reafirma su bendición. Dice, yo voy a proveer para ustedes. Bueno, dejemos un poco de Israel y vamos ahora a nuestro tiempo. Vale la pena aclarar algo, hermanos. A las personas, ahora en ese ánimo de ser claros y con el deseo, hermanos, que tengo de no confundir a nadie, es importante que hagamos esta aclaración. Este mensaje, estas aplicaciones son directamente a los hermanos ya convertidos, a los creyentes, a los que ya han nacido de nuevo en Cristo Jesús. Este mensaje es directo, hermanos, para los que ya han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. Este mensaje, hermanos, es a los que Dios ha justificado. Eso quiere decir a los que Dios ya perdonó. Este mensaje es, hermanos, para los que ya han sido santificados, puesto que han creído en Cristo Jesús como Señor, como Salvador, han creído que Cristo murió por sus pecados, están seguros, tienen la certeza de que resucitó de entre los muertos, de que está ahora, de que fue exaltado y está a la diestra de Dios en las alturas, y que Cristo volverá por su iglesia, y de que en su sangre tendremos nosotros perdón de pecado. Ahora, estas personas, para ellos es el mensaje. Para los que no han nacido de nuevo, hermanos, el resto del mensaje ayuda, pero no es una aplicación directa, porque ¿qué es lo que tienen que hacer los que no han nacido de nuevo? A los no creyentes les digo que la única manera de que su sacrificio sea aceptable delante de Dios, valga la redundancia, de que su adoración, de que su servicio y su alabanza a Dios sean aceptables, hermanos, es que crean, que confíen, que obedezcan a Jesucristo, quien murió por nuestros pecados. Es la única manera en que su vida va a quedar limpia. Es la única manera en que sus ofrendas, sus sacrificios van a ser agradables a Dios. Si no le han rendido su vida a Dios, entonces, hermanos, todo lo que demás hagan
será inmundo. ¿Sí comprendieron eso? Está claro, ¿verdad? Entonces, si no tiene a Cristo en su corazón, haga una pausa y reciba a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Dele toda su vida a Dios. Arrepiéntase de su maldad y sepa que Jesús en la cruz del Calvario entregó su vida por usted y por mí. Y que su sangre, su vida es la que nos da ahora perdón de pecados. Nos justifica ahora la fe en Jesús. Amén. Bien, ahora, los creyentes, nada más quería hacer esa pausa para aclarar eso, hermanos, porque no quiero confundir a nadie y que luego piensen que tienen que andar haciendo sacrificios aunque no han recibido a Cristo. Y sus sacrificios no van a ser agradables delante de Dios. Ahora, es muy importante que los cristianos sepamos que así como Dios demandó de Israel santidad, demanda Dios santidad ahora de nosotros también. No ha cambiado Dios, su carácter santo no ha cambiado. Es importante saber, hermanos, que nosotros los creyentes, los que decimos que hemos creído en Cristo Jesús, que tenemos fe en Él, nos separemos de todo pecado, que nos apartemos de toda especie de mal. Y ahí encontramos, hermanos, abrimos una puerta enorme cuando decimos toda especie de mal. Dirá alguno, pastor, la Biblia no habla de los bailes. Toda especie de mal. Pastor, la Biblia no habla del cigarro. Toda especie de mal. Pastor, la Biblia no habla de la cocaína. Toda especie de mal. Pastor, la Biblia no habla de esto, de aquello, de lo otro. Toda especie de mal. Ahí el apóstol Pablo abre esta puerta enorme. Dios quiere que los cristianos nos apartemos de toda especie de mal. No se haga bolas. Es que no sé si esto es bueno o es malo. Muy sencillo, si no sabes es porque probablemente es malo. Apártate de toda especie de mal. ¿Y qué si mis familiares se juntan y se ponen a tomar en mi casa y ponen música mundana? Apártate de toda especie de mal. Huye del mal. Por eso dice ahí en Proverbios, a eso se refiere ahí en Proverbios. El sabio ve el peligro y huye. Entonces a eso se refiere, hermanos. Dios quiere que todos sus hijos nos apartemos del pecado y de toda especie de mal. Dios quiere, hermanos, que vivamos estilos de vida piadosos, que nos apartemos de todo estilo de vida que sea pecaminoso. Dios demanda de nosotros ahora lo mismo. Pero que es muy buena gente y es homosexual. Toda especie de mal. Que practica esto pero es muy buena gente. Toda especie de mal, todo pecado. Todo. No juzgamos a las personas, les amamos. Pero sí juzgamos su estilo de vida, su pecado y su forma de pensar. Lo juzgamos no nosotros solamente, sino la palabra de Dios. Entonces, ¿se puede ser cristiano y vivir una vida, un estilo de vida homosexual? No. No. Eso no, se está diciendo claramente que la Escritura, que hay que arrepentirse de eso. Y me dirán ustedes, ¿y en dónde más dice el Nuevo Testamento eso? Porque eso está en el Antiguo, dirán gente muy sabia, muy culta, ¿verdad? Lo está leyendo el Antiguo, dice, no se nos aplica, no se aplica a nosotros, eso es para los judíos. Bueno, hermano, vamos al Nuevo Testamento. Primera de Pedro 1:13, ayúdenme yendo ahí a Primera de Pedro 1:13. 1:13 al 16, yo le doy lectura. Por tanto, dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sean sobrios. Esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sean pacientes, esperen la venida de su Señor, no se impacienten. Que sean personas maduras, con pensamientos maduros.
No se dejen arrastrar por sus emociones, por sus pasiones. Sean sobrios. Es lo que les está diciendo. Luego le dice, como a hijos obedientes, como a hijos que han sido salvados por la sangre del Cordero y son obedientes a Dios, no se conformen a los deseos que ustedes tenían antes, estando en su ignorancia, cuando ustedes no conocían a Dios y al Salvador. Ustedes no sigan viviendo así. Cambien. Luego les dice, si como aquel que os llamó es santo, luego les dice, sed también vosotros santos, dice, el domingo que estés en la iglesia. Dice así. Nada más un aspecto de tu vida. No dice, en toda vuestra manera de vivir. En todas las áreas. En todos los aspectos de tu vida tienes que ser santo. Porque dice el apóstol Pedro, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, es muy sencillo. Tenemos una relación con un Dios santo. Entonces, si decimos que caminamos con Él, entonces tenemos que andar como Él anduvo. Así, hermanos, que se nos dice que debemos vivir bajo los mandamientos de la ley de Dios. Hay en el Antiguo Testamento ley moral. Y esa ley, hermanos, se aplica a nosotros ahora. No para ser salvos, sino para ser sabios, para vivir entendidamente. Y esa ley, hermanos, la resume la Biblia en dos grandes mandamientos. El Señor Jesús lo resume, dice, la ley de Dios se resume así: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Amor a Dios primero. ¿Y por qué entonces todos los mandamientos penden de estos? Bueno, porque si tú amas a Dios verdaderamente, no vas a ir a adorar ídolos, no te vas a hincar estatuas, no vas a adorar el dinero, no vas a perseguir esas cosas. Tú eres siervo de Dios, tú vas a servir al Dios, tú vas a vivir al Dios Todopoderoso. Lo vas a poner a Él en primer lugar en tu vida. Entonces, hay mandamientos que Dios da con respecto a la relación con Él para nosotros, que se fundamentan en que lo abarca. Luego el otro mandamiento dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, hermanos, el resto de los mandamientos que tienen que ver con las relaciones con las demás personas se fundamentan en porque si yo amo a mi hermano, no voy a desear su mujer. Si yo amo a mi hermana, no voy a desear su marido. Si yo amo a mi hermano, no le voy a mentir, no le voy a robar, no le voy a calumniar, no le voy a quitar la vida. Ahora nos rige, dice el apóstol Pablo, un mandamiento, una cosa, el amor. Pero el amor bien bíblico, no el amor ese que la gente dice, los hippies dicen así, pasional. Pues eso no es amor, no es bíblico. Bueno, entonces, hermanos, se aplican para que usted y yo seamos sabios, para que usted y yo vivamos como Dios quiere que vivamos, una vida santa. Así que se nos dice que debemos vivir una vida laboral, ponga oído, hermanos, una vida laboral, una vida familiar, una vida matrimonial, una vida religiosa, una vida sexual, una vida económica y todas las demás áreas, hermanos, de manera santa. Que tiene que haber moral, que tiene que haber ética, que tiene que haber pureza, tiene que ser una vida limpia, una vida piadosa. Todas las áreas de su vida, su matrimonio, en su trabajo, hermanos, en los aspectos económicos, todas las finanzas, todas las áreas de su vida tienen que estar marcadas por la integridad, por la moral, por la ética, por la piedad. Por eso Él dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Esto abarca, hermanos, cuando usted
ahí en su casita, su relación con sus hijos, con su esposa, cuando usted anda en la calle, su relación con la gente, el trato con la gente, sus actitudes dentro de la iglesia, sus actitudes fuera de aquí, de este edificio. Obedeciendo a Dios en todo, hermanos. Y por supuesto que una verdadera adoración, volviendo al punto que estábamos tratando, por supuesto, hermanos, que una verdadera adoración a Dios, un verdadero servicio a Dios, una alabanza genuina, tiene que estar fundamentada en una vida santa. Si no, hermanos, estos brincos y estos saltos y estos aleluyas y esto de rodillas y que me desmayo y que me rozan con agua, que se me sale el espíritu y luego a la semana le vuelve, todas esas tonteras, hermanos, todo eso es inmundo, porque yo no vivo una vida santa a Dios. Entonces, hermanos, una verdadera vida de oración tiene que ir respaldada por una vida en santidad. Y los que tenemos ministerio en la iglesia, acuérdense de eso, vida en santidad. No hay servicio aceptable a Dios si soy santo solo cuando estoy dentro de estas cuatro paredes y en el trabajo y en la casa vivo como un mundano o mundana. No me importa si tienes la voz más hermosa del mundo. No me importa si eres la persona más sabia, la mejor instructora, el mejor instructor. Nadie cocina como tú, nadie limpia como tú, nadie hace esas cosas preciosas, nadie lo hace como tú. Pero si no eres santo, no eres una vida piadosa, si no te has apartado del mal, todo lo que tú haces es inmundo. Y de eso están llenas ahorita las iglesias, hermano. Compositores de cantos y que esto y que lo otro, y famosos, y wow, la gente. Pero viven vidas inmundas. Se casó con una, ya se casó con la otra, y sacan excusas. No, pues si David pecó, pues también yo. Pastores haciendo las mismas cosas, dejando a las mujeres de su juventud, juntándose con otras más jóvenes, pero lo dicen, no, es que recibí un mensaje. Dios, me dijo Dios que aquella no era la mujer correcta, esta sí es la que me va a ayudar en el ministerio. Falso, mentiroso. Tenemos que vivir en santidad. Dios no ha cambiado eso. Bien, hermano, pues el mismo apóstol Pablo le dice a los hermanos que andaban confundidos porque creían que como la salvación era por la fe, a través de la fe, por gracia, un regalo de Dios, porque Dios había hecho todo. Ellos pensaban, pues bueno, ya soy salvo, ya Dios me perdonó, ya me instruyó el hermano Serafín que la salvación no se pierde, que soy salvo por gracia, ahora puedo vivir como se me venga en gana. Pues eso le pasó al apóstol Pablo y él les dice, ¿qué pues diremos, hermanos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos otra vez en él? Y dirá usted, ¿cuándo morí yo al pecado? Pues usted murió al pecado cuando creyó en Cristo Jesús, que Él estaba muriendo por su pecado en la cruz del Calvario, que su sangre lo limpia. Ahí usted estaba crucificando su vida pecaminosa, su pecado, su pasado. Ahí Jesús había pagado por él. ¿Usted cree que el Señor hizo eso? Y que eso es verdad y es efectivo y es aceptable delante de Dios. Pero los hermanos pensaban que podían seguir viviendo así. Y nosotros hacemos mucho énfasis en la gracia porque hay que hacer énfasis en la gracia, hay que entender eso. Pero también hay que entender que gracia no es igual a vivir una vida disoluta.
una vida pecaminosa. No, para nada. Es ilógico. ¿Cómo? Si Dios está muriendo por esa vida sucia que nosotros llevábamos, ¿cómo después de que Él nos rescata y muere por eso, cómo nosotros nos vamos a volver a eso? Es ilógico. Bien, en el versículo 6, capítulo 6 de Romanos, 11 al 14, ustedes lo pueden apuntar y lo leen en su casa. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos en Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Aunque le parezca absurdo, hermanos, algunas personas lo dicen así y otras personas sus acciones nos reflejan eso. Aunque le parezca absurdo, hay algunas personas que creen que cuando Dios los salva, que Dios solamente salva el alma, el espíritu o el corazón. Cuando Dios me salva a mí, me salva mi espíritu, mi alma, el cuerpo se va a quedar aquí. ¿Quién piensa eso? Luego, debido a esa idea, hermanos, debido a eso, ellos dicen, yo con el corazón sirvo a Dios y con el cuerpo sirvo al mundo. Sí, dice, mi corazón es de Dios, yo sé que tú sabes que te amo. Ya, mucha pasión y toda la cosa. Pero tú sabes, Señor, que soy pecador y voy a vivir en pecado. Al cabo, Señor, que esta carnita, y se equivocan, ahorita voy a explicarles de eso, pues aquí se va a quedar. Vamos a ver eso. Dice, y agarran esta frase y la sacan de contexto porque Dios le dijo a Samuel sobre David, le dice, tú juzgas lo exterior, pero yo miro lo que está en el corazón. Y es cierto lo que está diciendo ahí, pero lo sacan de contexto para justificar una vida llena de pecado y para justificarnos, hermanos, nosotros, para justificarnos y decir ya soy salvo y ya no tengo nada que corregir en mi vida y yo sigo con mi misma actitud de arrogancia, con mi misma actitud de mentiroso, de pleitista, de chismoso, al cabo que Dios solamente mira lo que hay en el interior. Y algunos dicen, no, pues yo no me tengo que vestir bien, piadosamente, santamente. Me visto como me da mi regalada gana, porque al cabo que Dios mira lo que está aquí. Yo puedo, dice algún hombre, alguna mujer, pues andar mostrando mis cositas. De la moda lo que me acomoda, dicen, ¿verdad? Y tantas frases que hay para seguir pecando. Pues a cabo, el Señor sabe que mi corazón le pertenece. Eso es falso, hermanos. Es falso, y les digo, hermanos, que Dios se interesa tanto en el corazón como en el cuerpo. Dios está interesado en salvar todo su ser, no solamente un aspecto de su vida, no solamente una parte de su ser, no, Dios quiere todo. Estas personas, hermanos, creen equivocadamente que cuando la Biblia habla de la carne, se refiere a al cuerpo, y se tocan así el cuerpo, esta carne tiene la culpa, esta carne. Y no entienden, hermanos, que en estos versículos la Biblia habla en sentido figurado. De que cuando la Biblia en estos versículos habla metafóricamente, para hablarnos, hermanos, de una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza, hermano, esclaviza el espíritu,
el alma, el cuerpo, el corazón, los pensamientos, las actitudes, los sentimientos, las emociones, la voluntad hacia el mal. O sea, todo usted esclavizado a hacer el mal. El pecado hace eso. La naturaleza pecaminosa hace eso. Y luego corrompe costumbres. Es que es nuestra cultura, decimos los mexicanos. Pues una cultura muy corrompida, pecaminosa. Es que son nuestras costumbres muy corrompidas y pecaminosas, diabólicas, en muchas ocasiones. Pero el mundo agarra esas costumbres, como el Día de Muertos, y ahora eso simboliza a nosotros los mexicanos el Día de Muertos. Dios los reprenda. O la Santa Muerte. Pues es que son las costumbres, pues no son pecaminosas. Eso es la cultura, es pecaminosa. Todas esas cosas se esclavizan, hermanos, y nos llevan hacia el mal. Y hermanos, y nos ponen en rebelión contra Dios. Aquí este texto incluye absolutamente todas las partes de nuestro ser. Nos manda aquí que como Cristo murió por nuestros pecados, igual nosotros muramos juntamente con Él. Nos dice que no usemos, hermanos, los miembros de nuestro cuerpo para hacer y vivir en iniquidad o en pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no use su cuerpo, sus manos, su inteligencia, su boca, nada de su cuerpo para vivir haciendo el mal. O sea, está claro que aquí el apóstol Pablo habla sobre todas las áreas de su vida. Habla de la vestimenta, habla, hermanos, de lo que uno dice, de lo que uno habla, su comportamiento, todo habla. Las hijas y los hijos de Dios nos tenemos que vestir piadosamente, con decoro, en santidad. Si usted se viste de cierta manera y no se puede agachar y usted no puede decir que a Dios le agradara eso que usted se pone, pues entonces no es santo y usted está actuando impíamente. Algunas personas no les gusta vestirse bien porque piensan que se van a mirar muy feas o porque ya no les van a chiflar en la calle. Pues que no les chiflen, que sea Dios el que se agrada de ustedes, de cómo se visten, cómo andan, cómo se comportan. Y sí le importa a Dios el interior, pero lo que hay en el interior se tiene que reflejar en el exterior. Porque eso he oído mucho, no es que a Dios le gusta lo que hay en el interior, pero se debe reflejar en el exterior también. Él nos dice, hermano, que no reine o que no gobierne el pecado en nosotros. Que no tome control de nosotros. Una actitud pecaminosa, un estilo de vida pecaminoso. Dice usted, es que soy mentiroso. Pues dice que no tome la mentira poder sobre usted y usted siga siendo mentiroso. Que no lo gobierne, que no lo controle, que usted no lo obedezca. Por el contrario, nos dice que nos presentemos delante de Dios como vivos, como salvos, como creyentes. Nos dice que usemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a servir a Dios. Todo su ser para servir a Dios. Sus manos, su mente, su corazón, todo al servicio de Dios. Dios no quiere que usted le dé un pedacito nomás. Somos personas, hermanos, que estamos, nuestras partes están entrelazadas. Lo que le afecta al alma le afecta al cuerpo. Lo que le afecta al corazón le afecta a las emociones, a la voluntad, a las motivaciones. No se puede separar. Si algo es santo, tiene que ser todo santo. Por lo tanto, esa es una posición falsa. Por eso usted y yo, nos dice el apóstol Pablo, sirvan a Dios. Sean piadosos, sean santos.
Ahora vivan como siervos de la justicia. Antes usted y yo éramos siervos del pecado, pero ahora somos siervos de la justicia. Siervos de Jesucristo, para vivir en santidad, para vivir a los propósitos de Dios. Romanos 6:19, el apóstol Pablo dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Y luego le dice que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Pablo dice en primer lugar, hermano, que no va a hablar como un creyente, que va a hablar como un hombre común. No va a ser grosero, pero no va a hablar con la inteligencia y la sabiduría de un creyente. Se va a bajar al nivel de nosotros para hablarnos. Y dice, nos exhorta a los hermanos que recibieron esta carta, y ahora Dios nos exhorta a usted y a mí. Dice que así como usábamos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, mente y corazón, y todas las demás áreas que pudieran mencionar, para servir a la codicia, para servir en la inmoralidad, para andar en borracheras, para andar en los bailes, para andar en adulterios y toda clase de pecados sexuales y todos los estilos de vida pecaminosos, que así como usted se metía así como animalito al cochinero, todo, que como se entregaba así, que ahora se entregue así, pero aún mayor, para servir a Dios. Antes usted le charracateaba hasta las 3, 4 de la mañana. Pero el templo no puede estar, ya se pasó el pastor. Ya, se está pasando con la hora. Uf, qué largo. Uf, los sermones. Uf, el pastor quiere que vayamos y hagamos esto. Uf. Pero antes, usted soportaba de todo corazón las borracheros, las maldiciones, los cigarros. Las damas soportaban que las pentonearan en los bailes y en todos esos lugares donde andaban. Y entraban a ese estilo de vida completito. Pues ahora dice el apóstol Pablo, abandonen todo eso. Y ahora sirvan a la justicia, sirvan a Dios, vivan santa y piadosamente. Pero ahora somos muy sensibles, nomás nos hablan y nos dicen algo fuerte. Sensibles, la piel así. Pero antes, mírate cómo te trataba el mundo. Y allá no decías nada, ni pero ponías. Échale. Que así como usted se desvelaba y se empeñaba y desgastaba su vida en cosas mundanas, pecaminosas, ahora con mayor intensidad dedique usted su vida para vivir para Dios, para vivir en santidad, para servir a Dios, para alabar a Dios, para servirlo. ¿Qué provecho tenían de todas esas cosas mundanas? Puro sufrimiento, puro dolor. Y ahora, cuando usted y yo servimos a Dios, puras cosas para provecho. Y ni así, hermanos, todavía ni así queremos nosotros servir a Dios. Todavía queremos seguir viviendo en pecado. Y algunos ni se han apartado del pecado. Y algunos que se habían apartado están queriendo volver otra vez. Se les está antojando otra vez la vida pecaminosa. Y la excusa es, al cabo que nadie es perfecto. Nadie va a alcanzar la perfección en este mundo. Y el diablo contentísimo porque ya nos excusamos, nos barrimos, ¿verdad? Llegamos a una así, le sacamos la vuelta al Empire. El verdadero servicio a Dios, entonces, hermanos, es vivir en santidad. Antes nos aquejaba porque
no nos quejamos de un mundo pecaminoso, cantaba usted hasta la madrugada, no le molestaba, ninguna de esas cosas. Ahora, hermanos, de la misma manera o de mejor manera, con toda el alma sirva a Dios. Dios manda que vivamos en una vida, hermanos, que le glorifique, que exalte su nombre. Sí, los hijos de Dios así tenemos que vivir. Y no se desanime si para vivir piadosamente se junta un grupito así nomás. Y en otros lugares hay miles. ¿Y qué? Que haya miles. Usted está viviendo y adorando al Dios verdadero y está viviendo piadosamente. Yo le aseguro que Dios se agradará más del remanente pequeño que de las multitudes que viven de mala manera. Ahora, si hay multitudes que viven en santidad, sirviendo bien a Dios, pues gloria a Dios, yo me alegro junto con ellos y yo estoy seguro que Dios se alegra. Pero usted no se fije en eso. Fíjese en que usted le sea agradable a Dios. Que sus acciones y toda su vida reflejen la santidad de Dios. Que su vida dé testimonio de ese Dios. Ahora, con todas sus fuerzas, sirva a Dios sin peros, sin reservas. Y así sus ofrendas y las mías, hermanos, no serán contaminadas, serán agradables. Solo así no serán inmundas, serán aceptables. Solo así, hermanos, nuestra alabanza será perfume grato delante de Dios. Mire, hermano, nos interesa cantar de la mejor manera, alabar de la mejor manera, pero a Dios le interesa que usted cante. ¿Oyó? Aunque no tenga una voz privilegiada como la mía, ¿verdad? Lo que a Dios le interesa es que usted cante, que usted lo alabe. Le aseguro, hermanos, que si alguna persona canta muy bien, pero vive impíamente, Dios se agrada más de mi voz de cuervo que de esa voz angelical. Ahora, si las dos cosas están juntas, pues bendito Dios. Así que usted cante a Dios. Romanos 12:1 dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo nos dice, hermanos, que en el pasado Israel ofrecía a Dios animalitos muertos, sacrificios muertos, pero ahora dice, ustedes ofrézcanse a sí mismos a Dios por completo como sacrificio vivo. Usted y yo no ofrecemos esas cosas ya. Ya nuestra adoración a Dios ha cambiado. Aquellas eran figuras, sombra nada más de lo verdadero, de lo genuino, de lo auténtico, de la verdadera forma de adorar a Dios. Y Dios no quiere que usted presente esos sacrificios. Dios quiere que usted se presente a Él. Y que se presente a Él santo, de manera santa. Usted es el sacrificio. Usted mismo es la ofrenda que le trae a Dios. Usted es esa ofrenda agradable a Dios cuando usted viene y se entrega por completo a Dios. Porque yo no me puedo ofrecer a Dios y ofrecerle a Dios la mitad de mi cuerpo, la mitad de mi mente, la mitad de mi corazón. No existe. Tienen que ofrecerse todo por completo. Yo entiendo algo, hermanos, que pudiéramos decirle de otra manera. O le das a Dios tu 100% o no le des nada. O sirve a Dios o sirve al mundo. Y dice el Señor, porque a los tibios, a los que no son fríos ni calientes, los vomitaré de mi boca. Yo los exhorto a que seamos todos, hermanos, que estemos todos firmes a Dios.
Que no seamos tibios ni fríos. Que no haya áreas grises, blanco o negro. Esto nos dice que consagremos toda nuestra vida a Él. Esto es nuestro culto racional, hermanos. ¿Por qué? Porque después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todas sus bendiciones, hermanos, lo lógico es que nosotros nos demos por completo a nosotros mismos, a Dios. En vista de todas las bendiciones que Él nos ha dado, hermanos, lo único aceptable y agradable, lo único que cuenta es nuestras propias vidas. Hay un canto que usted dice, ¿con qué pagaré? ¿Cómo va a pagar a Dios? Con todo su ser, con sus vidas, es lo único aceptable. Y no estoy diciendo que salga a la cuenta, pero es lo único, la única ofrenda agradable. Se nos exhorta aquí ahora, hermanos, a que haya una verdadera transformación en nosotros. Una transformación que se dé en el interior y que se refleje en el exterior. Un verdadero cambio. Dice aquí el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestros pensamientos necesitan ser renovados por la palabra de Dios. Nuestro corazón debe de ser un corazón nuevo que nos otorga la palabra de Dios. Nuestro estilo de vida debe de ser un estilo de vida santo, que se nos instruye y se nos dice cómo vivirlo en la palabra de Dios. Nuestras motivaciones deben ser piadosas. Nuestras costumbres, nuestras actitudes tienen todas que ser renovadas por la palabra de Dios. Es importante. No cree usted que ya no tiene nada que hacer. Algunas personas dicen, ya no tengo nada que hacer. No, estás en el camino a la santidad. Tienes que seguir trabajando en tu carácter, en tu actitud, en tus tendencias. Pero yo ya me lo llego a 100 años. Tienes que seguir trabajando, tienes que seguirte limpiando, tienes que seguirte transformando. Nadie es perfecto, dice algunos, eso es falso, ya lo dije, sacado de contexto, aplicado erróneamente, hermanos, como excusa para resistirse a la palabra de Dios. Eso es todo. Cuando alguien dice eso y lo dice en el contexto de porque no quiere admitir su pecado, y dice, nadie es perfecto, eso es lo que está diciendo. Está buscando una excusa y está resistiéndose a la palabra de Dios y no se quiere arrepentir de su pecado, no lo quiere admitir. Tenemos el deber, hermanos, de ser santos porque Dios es santo y debemos no solo dejar que la palabra de Dios nos cambie, sino esforzarnos en ello. ¿Oyó eso, hermanos? Que oído también que recibimos el Espíritu de Dios y dejemos que el Espíritu de Dios haga todo. No, usted también esfuércese. Si la palabra de Dios dice que algo es malo, esfuércese en no hacerlo malo. Apártese del mal. Como dijimos ahorita, el sabio ve el peligro y huye. Si usted sabe que algo es malo, huya. Apártase de lo malo, apártese del pecado. Si sabe que una amistad no le conviene porque él o ella son mentirosos, chismosos, rateros, etcétera, etcétera, corra de esa amistad. Huya, apártese. A menos que le vaya a hablar del Evangelio, bueno, pues hable del Evangelio y lo apártese. Porque le digo una cosa, hermano, es más fácil que el pecado tome control de usted, a que usted tome control del pecado, o que esa persona cambie. Usted no cambia a nadie, usted comparta el Evangelio y deje que la palabra de Dios cambie. Muchas personas con esa excusa, o basada en esa idea, persistieron en eso y ahora han apostatado de la fe. Ahora se han apartado del camino de Dios. Y luego acusan a nosotros de ser fanáticos. ¿Sabe qué?
No me importa lo que digan. A mí me importa que yo sea agradable delante de Dios. Si yo sé que soy débil en algo, o que algo me pudiera hacer caer, pues soy muy tonto si voy y me pongo ahí para que aquello me arrastre al pecado otra vez. Bueno, entonces, hermanos, no cabe la menor duda que una adoración verdadera es aquella que emana de una vida consagrada por completo a Dios. Eso es una adoración genuina, verdadera, una persona que se consagra a vivir en santidad a Dios. Y hermanos, aunque esta santidad es para todos, Dios exige santidad a todos, recalco algo aquí, enfatizo esto, es indispensable para los que tenemos ministerio. Todos debemos vivir en santidad, pero especialmente el pastor tiene que vivir en santidad. Especialmente el que dirige la alabanza tiene que vivir en santidad. Especialmente las hermanas del coro tienen que vivir en santidad. El maestro de escuela dominical, especialmente él tiene que vivir en santidad. Las maestras, todos los que servimos en la iglesia, tenemos especialmente que ser santos. Vivir piadosamente. Y por eso, hermanos, es requisito entonces, no mío, de parte de Dios, que cualquiera que quiera servir a Dios en el coro, en la alabanza, en cualquier otra área, sea primeramente santo y santa, que vivan vidas piadosas. No podemos estar viviendo en pecado y sirviendo a Dios a la misma vez. Es por eso que usted mira que unos hermanos salen y otros entran. Sí. Entonces, si usted quiere pertenecer al ministerio, primero, para hacerle agradable a Dios, sea santo. Pero especialmente, si quiere servir a Dios, vive una vida piadosa. Es un requisito. Entonces, si usted no vive una vida piadosa, luego no se sienta mal cuando quiera servir y yo le diga, no, vamos a hablar de tu vida. Vamos a hablar de eso, vamos a corregir eso. Yo quiero ayudarte, Dios quiere ayudarte. Queremos que sirvas en todo, queremos que todos sirvan en todo, pero tiene que ser así. Porque nosotros no le vamos a decir a Dios cómo nos vamos a relacionar con Él. Nosotros no le vamos a decir a Dios cómo lo vamos a adorar. Él ya nos dijo cómo quiere que lo adoremos. No le vamos a ofrecer a Dios lo que a mí se me antoja, lo que yo quiero cantarle, el ritmo, lo que sea que yo quiero ofrecerle a Dios. No, yo le voy a ofrecer a Dios lo que Él quiere que yo le ofrezca. Entonces, que quede eso claro, hermanos. Comenzando conmigo y terminando con el último que sirve en esta iglesia, tenemos todos que vivir en santidad. Es requisito. No queremos que Dios diga así como dijo de Israel: este pueblo y sus ofrendas inmundas me son inmundas. No, queremos nosotros estar limpios delante de Dios. Nos conviene, porque cuando uno hace el bien, le va bien, las cosas resultan bien, tiene una vida de paz, tranquilidad. Vamos a orar, hermanos, inclinen su rostro. Si alguno de ustedes, hermanos, ha estado viviendo, haciendo cosas malas, equivocadas, pecados, sepa usted que tiene como abogado a nuestro Señor y Salvador, que puede usted ir a Cristo Jesús y decirle: Señor, me equivoqué. Yo sé que no soy nuevo en el Evangelio, pero me equivoqué. Me arrepiento de mis acciones. Perdóname. El Señor le perdona. Señor, restáurame. El Señor le restaura. Señor, te quiero servir. El Señor la pone a trabajar. Pero primero hay que arrepentirse de ese estilo de vida. Hay que apartarse de eso. Hay que ir a pedirle perdón a Dios. Hay que tomar la decisión de abandonar ese estilo de vida para siempre. Que el pecado, hermanos, lo extraiga a Dios, lo saque Dios de lo más profundo del corazón. Te ruego, Padre Todopoderoso, que me perdones.
deseamos todos, Señor, vivir vidas santas. Ayúdanos, Señor, a no desmayar, a no dar marcha atrás, a estar nosotros constantemente, Señor, limpiándonos. Que tu palabra, Señor, esté siempre haciendo mella en nosotros, en nuestros pensamientos, que nos esté transformando. No queremos resistirnos, Señor, a tu enseñanza, a tus consejos. Transfórmanos con ella, Señor. Y danos fuerza de voluntad, Señor, para resistirnos al mal. Ayúdanos a ser sabios para apartarnos de los que viven mal. De aquellos, Señor, que ejercen sobre nosotros, Señor, influencia y nos arrastran, Señor, a hacer el mal. Ayúdanos a mejor nosotros influenciar para bien. Padre, perdónanos. Yo te pido, Padre, por los hermanos, las hermanas que han vivido, Señor, vidas pecaminosas, que han hecho mal. Yo te ruego, Señor, que esta palabra haya, Señor, obrado en sus pensamientos, que les haya ayudado a recapacitar. Que vean que tú eres un Dios de gracia, de misericordia, que les perdonas. Yo te ruego que les restaures, Señor, que se sujeten, Señor, a ti, y que nos des a nosotros, Señor, vara alta para usarlo, Señor, en el ministerio, en el servicio, en la alabanza, en todas las áreas, Señor, de tu iglesia. A los que ya estamos sirviendo, a mantenernos firmes, Señor, a no claudicar, a no dar marcha atrás, a estar buscando siempre, Señor, la santidad, la perfección, la ética, ser mejores cada día. Padre, bendice a Manuel, bendice a todos mis hermanos, a todas las hermanas, a todos los niños, a los jóvenes, guárdalos del mal. Te lo pidamos todo en el nombre de Cristo Jesús.